Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una visión muy particular de Bitcoin. Sí, una que lo enfoca como dinero soberano. Exacto. Y que alerta sobre los peligros que, según la fuente que vamos a ver, vienen del mundo financiero, de siempre, del tradicional. Hablamos de un documento, ¿verdad? Casi un manifiesto personal. Eso es. Se titula Bitcoin, dinero soberano contra la financiarización. Y el autor es Larry Alexander Elizondo Villalobos, conocido como LAEV. Vale. Y bueno, nuestra misión hoy es intentar entender a fondo su postura. ¿Por qué ve él los contratos de futuros de Bitcoin no como, una herramienta más del mercado? Que para muchos es una señal de madurez, ¿no? De que Bitcoin entra en las grandes ligas. Claro, pues él lo ve como una amenaza existencial casi, para esa visión original de Bitcoin como dinero para pagos directos, P2P, sin nadie en medio. Entiendo. O sea, la tensión está clara. Clarísima. La pregunta que plantea es, ¿Bitcoin es para usarlo tú y yo, para pagar cosas, sin intermediarios? ¿O se va a convertir en otra ficha más del casino financiero global? Dominado por derivados, por especulación. Justo. Ahí está la batalla, según el EF. Una batalla por el alma de Bitcoin, podríamos decir. Pues vamos a ello. ¿Cómo arranca su argumento? Pues mira, para empezar, el EF no se esconde. Su perspectiva es muy ideológica, no es solo técnica. Se nota desde el principio, ¿no? Totalmente. Él cree en un Bitcoin soberano, P2P, inmune a la manipulación de las instituciones. Y usa una analogía fuerte desde el inicio. La del oro de papel. Esa misma. Compara los futuros de Bitcoin con la creación histórica de oro de papel o plata de papel. Instrumentos que para él diluyen el activo real, le quitan su esencia. O sea, su miedo es que los derivados conviertan Bitcoin en un simple objeto de especulación, que deje de ser dinero para ser otra cosa. Exacto. Esa es la financiarización que denuncia, que el valor venga más de los contratos sobre Bitcoin que del uso real de Bitcoin. Y es curioso cómo diferencia el origen de los futuros de su uso actual, porque históricamente sí tenían una función, más conectada a la economía real. Sí, eso lo explica bien. Claro, nacieron como herramientas de cobertura, para proteger, por ejemplo, a un agricultor, que quería fijar el precio de su cosecha. O una empresa que necesitaba asegurar un tipo de cambio, ¿no? Para reducir riesgos. O justo. Eran para gestionar la incertidumbre en la economía real. Pero, según Laeb, hoy con Bitcoin es otra historia. Totalmente distinta, según él. Sí. Los describe como instrumentos sobre todo especulativos y, muy importante, apalancados. El apalancamiento, eso es clave en su argumento. Fundamental. Porque permite controlar posiciones enormes invirtiendo solo una parte. Y Laeb dice que esto da un poder inmenso a las grandes instituciones. Pueden mover el precio. Exacto. Pueden influir en el precio de Bitcoin sin necesidad de comprar o vender el Bitcoin real, el de la blockchain. Mueven contratos, apuestan, pero igual no se mueve ni un satoshi en la red. Y eso crea una desconexión. Una desconexión peligrosa, dice él, entre el precio que marcan esos derivados y el uso real de Bitcoin como sistema de pagos. Con la misión original de Satoshi Nakamoto. Claro, aquí entramos en el núcleo de su crítica. Sí, y aquí se pone muy interesante porque detalla los puntos de ese conflicto. A ver, primero, dice que desconecta a Bitcoin de su función como dinero. Porque un futuro es una apuesta sobre el precio, no es un pago. Exacto. No es un intercambio de valor real, P2P en la red Bitcoin. Es un juego de expectativas. No es el valor en uso. Vale, primer punto claro. Segundo punto. Habla de liquidez ficticia. Ficticia. ¿Por qué? Por el apalancamiento. Como se puede operar con mucho más de lo que se tiene, el volumen de trading en derivados parece enorme, gigantesco. Da una imagen de mucha actividad. Claro, pero él argumenta que gran parte de ese volumen no son bitcoin reales cambiando de manos para comprar cosas. Es más bien especulación magnificada. Ruido financiero, digamos. Entendido. Liquidez que no se corresponde con uso real. Tercero, y esto le preocupa muchísimo, el poder que da a las instituciones financieras sobre el precio. Los gigantes financieros, como los llama. Sí, dice que pueden abrir y cerrar posiciones enormes, casi cuando quieran, y con eso pueden influir en la percepción pública. Y manipular el mercado al contado, el spot. Exacto. El mercado donde se compra y vende el Bitcoin real.
Teme que la cola, los derivados, esté moviendo al perro, que es el mercado real. Es una preocupación clásica en muchos mercados, en realidad. Sí, pero él lo aplica directamente a la esencia de Bitcoin. Y cuarto punto, como consecuencia de todo esto, desincentiva el uso diario. Claro, si la gente normal y las tiendas ven Bitcoin como algo súper volátil, Dominado por traders y especuladores. ¿quién va a querer usarlo para pagar un café o una factura? Pues eso. LEB dice que esta percepción mata el propósito original para el que nació Bitcoin. Y conecta esto con otra analogía interesante que usa. La llama la lección del dólar. Ah, sí, explica eso. Argumenta que no hay mercados de futuros gigantes sobre el dólar a secas. Como unidad. Cierto, hay sobre tipos de cambio, pero no sobre el dólar en sí. Exacto. ¿Por qué? Porque el dólar ya es la unidad de cuenta global, la moneda de reserva, la ficha del casino financiero mundial, como dice él. Su función está establecida. Vale. ¿Y Bitcoin? Bitcoin, según LB, todavía no ha llegado ahí. Está intentando consolidarse como dinero sólido. Es un aspirante, digamos. Eso es. Entonces él dice, crear mercados masivos de derivados sobre Bitcoin antes de que se consolide como dinero real es una forma de captura institucional. O sea, Wall Street intentando domesticarlo. Exactamente. Apropiarse de su potencial, moldearlo a su conveniencia, antes de que pueda ser una alternativa soberana real fuera de su control. Cree que esta financiarización tan temprana atenta contra esa posibilidad. Y luego introduce ese concepto, que a mí me parecía muy potente, el de los futuros como un doble gasto financiero. Sí, esa es una idea fuerte, porque el doble gasto es el problema que Bitcoin resolvió técnicamente. Claro. Y él lo lleva al plano financiero. Explica que cada contrato de futuros liquidado en efectivo, que son la mayoría, ¿Sí? representa una exposición al precio de Bitcoin, pero el Bitcoin real no se mueve en la blockchain. Exacto, es un Bitcoin virtual, una promesa. Y este Bitcoin financiero se puede comprar, vender, apalancar muchas veces. Se crean capas y capas de propiedad financiera. Eso dice él, múltiples capas sobre un activo que o está quieto o a veces ni siquiera existe en la custodia de quien negocia el contrato. Es como vender el mismo Bitcoin varias veces sin moverlo. Lo cual plantea una pregunta de fondo sobre qué es el valor y qué es la propiedad en este contexto. Totalmente. Mientras la blockchain garantiza la unicidad de cada satoshi con criptografía, la EF dice que los futuros crean réplicas financieras de ese valor. Réplicas que no tienen esa garantía de unicidad. Claro. Y según él, son estas réplicas las que permiten la manipulación y la especulación desconectada de la red Bitcoin real. Permiten jugar con el precio sin tocar el dinero. Y para él, eso es lo contrario a la visión original. Dinero real, único, escaso, verificable. Su conclusión es tajante. Bitcoin no nació para alimentar el casino de derivados. Nació para ser dinero P2P, sólido y soberano. Y no se corta en criticar a figuras de la propia comunidad Bitcoin. Menciona a Mircea Popescu. Una figura histórica, ¿sí? Controvertida. Y que según el AEV apoyó los futuros en su momento. El AEV dice que le respeta como pensador, pero que en esto... Estaba profundamente equivocado. Exacto. Su argumento es que apoyar la financiarización, aunque fuera para buscar adopción o legitimidad, Que quizás era la idea de Popescu, ¿no? Ganar aceptación institucional. pudo ser, pero el AEV dice que eso es traicionar la esencia de la red. ¿Por qué traición? Porque convierte un potencial dinero soberano en un simple activo especulativo más, sujeto a las mismas manipulaciones que Bitcoin quería evitar. Y no se queda ahí, en la crítica. También expone las consecuencias que prevé si los futuros dominan Bitcoin. Sí, es bastante claro en eso. ¿Cuáles son esas consecuencias? Primero, pérdida de soberanía sobre el precio. El valor no lo marcaría la red ni los usuarios, sino unas pocas instituciones en los mercados de derivados. Justo, desconectado del uso real. Segundo, se priorizaría la especulación sobre el uso como medio de pago. Todo giraría en torno al trading, al precio. En lugar de construir para el uso diario. Exacto. Tercero, se centralizaría la narrativa. Aunque la red sea descentralizada, la historia sobre qué es Bitcoin la contaría el mundo financiero tradicional. Ahogando otras visiones, como la suya. Cuarto, facilitaría una regulación que favorezca a esos derivados y a las instituciones que los manejan. En lugar de proteger los pagos P2P y la autocustodia, la regulación seguiría al dinero, y el dinero estaría en los derivados. Y por último lanza una advertencia muy seria. Dice que esto no es teoría, es caer en la misma trampa que destruyó al dinero fiat.
Uf, palabras mayores. Sí, se refiere a la desconexión del respaldo real, la conversión en deuda, la inflación, la manipulación, todo lo que según él Bitcoin vino a solucionar. Vale, el diagnóstico es sombrío desde su punto de vista, pero ¿propone algo o solo critica? No, también propone. Detalla una estrategia personal y recomienda acciones para quienes comparten su visión, para intentar resistir esa financialización. Una especie de plan de acción, entonces. Sí, una estrategia de resistencia, podríamos llamarla. Tiene varios puntos. A ver, cuéntame, ¿qué recomienda la EF? Pues, primero y fundamental, usar Bitcoin. Pagos on-chain y con Lightning Network. Comercio P2P. Que el Bitcoin circule de verdad. Que se mueva, que tenga vida económica real. Segundo, buscar y apoyar la liquidez real. Mercados, sobre todo descentralizados, donde se mueva Bitcoin de verdad, no contratos. Priorizar el spot sobre los derivados. Tercero, lo llama resistencia narrativa. Educar. Explicar la diferencia entre tener Bitcoin real, con tus claves, y tener un contrato financiero sobre Bitcoin. Que no es lo mismo poseer el activo que tener exposición al precio. Cuarto, practicar y promover la custodia soberana. Usar wallets personales, multifirma. Y muy importante para él, correr tu propio nodo Bitcoin. Para no depender de nadie y verificar todo tú mismo. Máxima autonomía. Quinto, ejercer presión regulatoria, pero de forma estratégica. No es antirregulación total. Pide reglas que mitiguen lo peor de los derivados. Como exigir liquidación física, ¿no? Que se entregue Bitcoin real. Eso. Y limitar el apalancamiento excesivo, que es lo que facilita la manipulación, según él. Vale, tiene sentido dentro de su lógica. ¿Y el sexto punto? Sexto, un llamado a la acción colectiva. Intentar quitarle relevancia a los mercados de derivados a base de adopción masiva y uso real. Que el uso real crezca tanto que la influencia de los derivados disminuya. Esa es la idea, que el perro, uso real, sea tan grande que la cola, derivados, no pueda moverlo. Entiendo. Es un plan bastante completo, la verdad. Y es importante recalcar que no lo presenta solo como tácticas, es un compromiso ideológico profundo, casi un juramento. Se nota en la parte final en su manifiesto personal. Totalmente. Hay frases ahí que son demoledoras. Dice, Bitcoin no se vende, no se presta al casino. Directo. Rechazo la financiarización de Bitcoin cuando distorsiona su función como dinero de pagos. Y la del doble gasto. Denuncio los contratos que multiplican la propiedad sin mover satoshis. Son un doble gasto financiero. Es consistente con todo su argumento. Se compromete a promover alternativas reales. Pagos, liquidez spot, custodia soberana, educación. Y la frase final lo resume todo. No negociaré la esencia de Bitcoin. No negociamos soberanía por legitimidad institucional. ¡Wow! O sea, nada de ceder ante Wall Street a cambio de que te acepten. Nada. Su mensaje es claro. El valor y la función de Bitcoin vendrán del uso por la gente, de las transacciones P2P, no de los instrumentos de Wall Street ni de su aprobación. Cada transacción real es un acto de afirmación soberana, según él. Y un acto de resistencia contra esa captura financiera que denuncia. Pues hemos explorado a fondo esta defensa apasionada, sin duda, de una visión muy concreta de Bitcoin, la de LAB, Larry Alexander Elizondo Villalobos. Una visión que choca frontalmente con la influencia creciente de los futuros y otros derivados. Sí, él los ve como una amenaza existencial al propósito original de Bitcoin, tal como él lo entiende. Y esa analogía del doble gasto financiero, la verdad es que da que pensar. Es muy potente. Sí, es una de las ideas más fuertes de su planteamiento. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Si partimos de su premisa. De que el valor debe venir del uso real, no de la especulación. Exacto. Si aceptamos eso, la pregunta es, ¿qué mecanismos, quizá más allá de los que él mismo propone, podrían asegurar que esa adopción masiva como medio de pago le gane la carrera a la captura institucional, o que al menos pueda resistirla? Esa es la cuestión abierta. ¿Cómo encajará Bitcoin o cómo luchará por encajar en el sistema financiero global sin perder, según esta visión, su alma soberana? Un tema crucial para el futuro.